Buenas tardes. En el mes de la endometriosis, el día de hoy vamos a conversar con el doctor Valentín Manríquez para conocer más sobre endometriosis y dolor crónico. El doctor Valentín Manríquez es ginecólogo y especialista en piso pélvico. Doctor, buenas tardes. Por favor, cuéntenos dónde trabaja usted y un poco sobre usted, por favor. Ya, buenas tardes, mucho gusto estar aportando con la Fundación Chilena de Endometriosis y el manejo y el alivio del dolor de las pacientes que sufren de esta enfermedad. Yo soy ginecólogo, soy especialista en piso pélvico. eh, Trabajo con muchas pacientes con dolor, no, sobre todo no solo con endometriosis, sino con otras patologías también. No soy especialista en endometriosis, pero sí hacemos equipo con los especialistas en endometriosis para el manejo del dolor de esta patología que es tan frecuente y tan prevalente. Trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Red Salud Providencia. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carolina Monardes y soy embajadora de Fuchen, zona norte de Antofagasta. Doctor, queríamos hacerle algunas preguntas. La primera, ¿cuándo el dolor se considera crónico? Ya, el dolor crónico tiene varias características. Uno puede definir dolor crónico respecto al tiempo que lleva ese dolor afectando a la persona que lo vive. Y en ese sentido, la definición más exacta y más aceptada es un dolor que lleva por lo menos 6 meses de evolución. Otras características del dolor crónico, que es un dolor que no tiene la función de proteger, como por ejemplo puede ser cuando uno se lastima una mano, una rodilla y que cojea o no ocupa esa extremidad para proteger a ese órgano o esa articulación en este caso de la inflamación y el dolor que ocurre y así generar la reparación y el alivio. Pero el dolor crónico no tiene la función de proteger, sino que no es solamente de degradar la calidad de vida de la paciente, hombre o mujer que lo padece. Y eso también es una característica del dolor crónico. O sea, uno tiene que tener claro que de repente hay dolores que pueden durar 4 meses, pero que igualmente son muy lesivos para lo físico y lo mental del paciente. Y cuando hay ciertas características en el examen físico que apuntan a que eso puede ser un dolor crónico en la historia del dolor, uno igual lo categoriza como un dolor crónico independiente que no tenga los 6 meses exactos de evolución. Eh, pero eso, tiene que ver un poco con eso, con el tiempo de evolución y con las características del dolor y lo que genera el dolor en el paciente. Claro. Doctor, ¿en qué consiste la terapia del tibial posterior? Ya, la neuromodulación del nervio tibial posterior es un tratamiento que busca estimular este nervio que está en la cara interna de la pierna, más o menos 5 centímetros por sobre el borde superior del tobillo, y ese nervio se origina en unos nervios que están vecinos a la columna sacra, que es un conjunto de nervios que se llama el plexo sacro. Ahí se origina el nervio tibial posterior. Entonces uno no puede tan fácilmente estimular directamente ahí, y Claro. una de las raíces de estos nervios, digamos, del plexo sacro es el nervio tibial posterior. Entonces, estimulando el nervio en la pierna, uno puede llegar a las raíces sacras, después esa información se conduce por la médula espinal y llega al cerebro, donde se hace consciente el cambio en la señal de dolor. Y una de las cosas que nosotros ocupamos en el fondo cuando indicamos la neuromodulación del nervio tibial posterior es que en el fondo uno modula la actividad neurológica de la zona del dolor, que muchas veces es la pelvis, a través de la estimulación de un nervio que está lejos de la pelvis, pero que sus raíces están cerca de la pelvis. Y lo que generamos es en el fondo un cambio de la vía de conducción, que en el fondo en vez de la información desde la pelvis conducirse hacia el cerebro por la vía que dice dolor, cambiamos eso y modulamos, por eso se llama neuromodulación, modulamos la información para que se conduzca por el camino que dice no dolor. Entonces, la información llega al cerebro y se hace consciente la sensación del no dolor, en vez de la sensación del dolor que estaba padeciendo la mujer o el hombre hasta ese momento. Ahora, no es una terapia que sea mágica, no es una terapia que sea la panacea, ni que con eso se va a solucionar todo, pero es un ayudante a las otras terapias hormonales o médicos, o sea, fármacos para el manejo del dolor crónico,
que en su conjunto han logrado el alivio importante de pacientes que tienen dolor crónico por un largo periodo de tiempo asociados a endometriosis. Claro. Doctor, después de una cirugía, ¿se pueden formar adherencias? Sí, después de una cirugía abdominal, me imagino que estamos hablando de ese tipo de cirugía, Claro. ya sea si es una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta con una incisión en el abdomen, siempre está la posibilidad de que se generen adherencias, dependiendo de la cuantía del sangrado, de cuán grande puede ser la disección durante la cirugía. Disección en el fondo es separar los espacios para poder lograr el objetivo quirúrgico, dependiendo del grado de inflamación que existe en esa paciente, se pueden o no formar adherencias. Depende de lo pulcro que sea el cirujano, de lo dúctil que haya sido la cirugía, de lo fácil o difícil que haya sido la cirugía. Eh, Depende de muchas causas, depende de las características propias de la paciente. Eh, es multifactorial en el fondo, no es que dependa solamente del cirujano o de la paciente o del tipo de cirugía la posibilidad de formar adherencias, pero sí, habitualmente cuando hay una intervención quirúrgica abdominal está la posibilidad de que se generen adherencias, que en el fondo es que un tejido con otro se adhieren, se juntan, y Claro. muchas veces eso genera dolor. O complicaciones como por ejemplo una obstrucción intestinal. Claro. Doctor, ¿hay algo que las pacientes puedan hacer para evitar formar las adherencias? Es difícil porque como te decía es una condición que es multifactorial. Hay que apelar a la expertise, a la experiencia de un buen cirujano. Ojalá que genere la menor movilización de tejidos posible. Ojalá que quede lo más limpio posible. Ojalá que exista el menor sangrado posible. Ojalá que sea la cirugía lo más fácil posible. eh, y eso es por parte del cirujano. Y existen algunas técnicas que anteriormente se describían en el tiempo de dejar algunas membranas para que no se formaran adherencias, lo cual no se sabe si realmente son útiles o no a ciencia cierta. Podrían eventualmente ayudar, pero nada de eso va a servir si la paciente es una paciente que está más inflamada ella, o que Ya. si tiene características de reparación de los tejidos más intensas, con más tendencia a la inflamación, y que se puedan generar adherencias aunque uno haga su tarea perfecta. Entonces, es difícil determinar qué pacientes va a hacer adherencias y qué pacientes no. Claro. El tema es que ojalá no se produzcan, y si se producen que sean de menor intensidad posible, para que ojalá sean lo menos sintomática posible y que tengan las menores consecuencias en la paciente. Claro. Doctor, bueno, recordando que cada caso es único y que se trata de forma individualizada, ¿qué tratamientos es el que se utiliza para el dolor crónico? A ver, cuando uno enfrenta a una paciente, estamos hablando de endometriosis, ¿cierto? Claro, O sea, enfocándonos a eso. claro, Claro, es lo que yo más conozco y lo que más he manejado en los últimos 10 años. Eh, Habitualmente lo que uno intenta es generar un proceso de antiinflamatorio en la paciente, y generando en el fondo que haya la menor cantidad de estrógeno posible circulando, porque se sabe que los implantes de endometriosis se nutren del estrógeno, ¿ya? claro. Principalmente. Entonces, cuando hay una alta cantidad de estrógeno circulando en el cuerpo de la mujer, es mucho más probable que el implante endometriósico se profundice, crezca y obviamente genere mucho más dolor. Entonces, una de las cosas que uno tiende a hacer es indicar un medicamento que puede ser anovulatorio, o sea, que inhiba la ovulación. Al inhibir la ovulación, vamos a disminuir la cantidad de estrógeno que se produce por parte de la paciente y eh, indicar también un medicamento que puede ser el mismo medicamento que desinflame los implantes endometriósicos, ¿ya? Y ese es un medicamento que se llama Dienogest, que existen varias marcas, que es un medicamento bioral que se toma una vez al día y que se puede combinar con medicamentos que son para el manejo del dolor crónico, ¿ya? Medicamentos que son, entre comillas, como analgésicos, pero son de la familia de los fármacos que se llaman neuromoduladores, o sea, que modulan la actividad neurológica de las vías de conducción del dolor, haciendo que el dolor se conduzca más lento entre una neurona y otra. De esa Entiendo. manera, la percepción del dolor por parte de la paciente va a ser más baja y va a ayudar en el manejo del dolor.
a que los episodios de crisis de dolor sean menos intensos, menos frecuentes y con una menor intensidad y una percepción de la paciente de que le duele menos. Y Claro. a eso se le puede asociar la neuromodulación tibial posterior, en el fondo para el manejo del dolor pélvico. Mm. Y esas tres medidas de manejo nos ha dado excelentes resultados en prácticamente la gran mayoría de las pacientes que hemos tratado con este esquema y nos permite en el fondo aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida, muchas veces recuperar la sexualidad, la actividad sexual de las pacientes y dejar de administrar en el fondo medicamentos que son de la familia de los opioides, como el Claro. tramadol, por ejemplo, que es un excelente analgésico, pero que tiene efectos adversos que muchas veces son indeseables en la mujer, como por ejemplo la constipación, el mareo, la somnolencia, que son desagradables en el fondo para quien tiene que consumir estos medicamentos en forma permanente o constante o muy frecuentemente. Entonces, si te das cuenta que no siempre uno indica lo mismo en todas las pacientes, Claro. ¿ya? La paciente es en el fondo única, cada paciente tiene sus problemas, cada paciente tiene sus angustias y su caso clínico particular, pero son quizás esos tres pilares fundamentales, o sea, el tratamiento hormonal, inhibiendo la ovulación sin estrógeno, el tratamiento farmacológico modulando el dolor y el tratamiento de la neuromodulación eléctrica, disminuyendo también y coayudando con estas otras dos alternativas para el manejo del dolor. Algunas pacientes se indican los tres, algunas pacientes se indica una opción solamente, quizás cuando el dolor es más solamente en la regla, uno puede indicar a lo mejor solamente lo hormonal o solamente la neuromodulación, y ahí uno va jugando y viendo las características de la paciente para poder ir manejando en forma individualizada lo que cada paciente requiere. Claro. Y eso es el manejo médico del dolor, porque muchas veces el manejo médico del dolor no alcanza y la magnitud de la enfermedad es muy intensa y obviamente esa paciente a lo mejor tiene una indicación quirúrgica y ahí tiene que ir obviamente a una cirugía idealmente laparoscópica, idealmente por un cirujano experto en operar endometriosis, que muchas veces es un equipo médico quirúrgico que no solamente es un ginecólogo, sino también algunas veces se necesita el concurso de un urólogo o a veces el concurso de un cirujano colorectal o coloproctólogo. Entonces, son muchas personas las que están involucradas en el manejo o en el éxito o en el fracaso final de que una paciente con endometriosis y dolor crónico pueda mejorar su calidad de vida. Así es. Doctor, ¿por qué la resonancia magnética de abdomen y pelvis se solicita en los casos de endometriosis y de adenomiosis? Ya, la resonancia nuclear magnética realizada por un médico experto en ver endometriosis o por un radiólogo experto en el tema y con el protocolo para endometriosis Ujú. es de mucha utilidad en algunas pacientes, pero no es que se tenga que pedir en todas las pacientes que tienen endometriosis o la sospecha de la enfermedad, ¿ya? Ya. Muchas veces se solicita para evaluar si esa paciente uno va a tener una conducta médica o una Ujú. conducta quirúrgica, para definir cuál es el mejor camino, ¿ya? Entiendo. Entonces, en el fondo es como el punto de entrada para definir, ¿voy a tratar a esta paciente de forma médica o necesito una cirugía? Y se solicita muchas veces ante la presencia de algunos síntomas que son como banderas rojas, que son como síntomas de alerta de la paciente, que en el fondo nos orientan en el fondo esos síntomas a pensar de que hay un compromiso muy severo de la Ya. endometriosis, como por ejemplo cuando hay un dolor intenso al momento de fecar, como por ejemplo cuando hay deposiciones con sangre, cuando hay orina con sangre, o cuando el dolor es demasiado intenso e inhabilitante, también se puede solicitar para ver si es que hay un compromiso solo pélvico o pélvico y en otras partes del abdomen, recordando que la endometriosis es una enfermedad que puede estar implantada en muchos tejidos dentro y fuera de la cavidad abdominal. Entonces, no es un Sí. examen que se pida de rigor en todas las pacientes, pero es de mucha utilidad en el momento de tomar decisiones importantes, como sería si se tiene que operar o no, y para definir un poquitito la magnitud de la enfermedad. Pero tiene que ser realizado, interpretado, o sea, realizado con un protocolo específico para endometriosis e Claro, interpretado idealmente por un médico especialista en el tema y que se dedique al fondo a ver muchas pacientes de este tipo. por supuesto.
Doctor, y por último, queríamos consultarle por qué el dolor puede causar inflamación. Ya, la verdad es que es al revés, en el fondo es como que en verdad la inflamación causa dolor, ¿ya? Ya, Cuando un tejido se inflama, significa que hay varias características del proceso de inflamación, ¿ya? Y esas características, una de las cosas que generan la inflamación es el dolor, ¿ya? ya, Entonces, cuando un tejido se inflama, puede doler. Lo llevo a algo que es muy simple, por ejemplo, una espinilla en ya, en la piel. En la piel, en un lugar, se inflamó, ¿cierto? Y esa inflamación, a algunos pacientes les duele y a otras no. Y la experiencia del dolor es muy individual en cada persona. Hay situaciones de dolor que para algunas personas son intensas y hay situaciones claro, de dolor que esa misma situación para otra persona no significará un cambio importante en su vida o una molestia tan importante en su vida. Entonces, la sensación de dolor es una sensación, el dolor, depende también la intensidad, cómo se vive en cada persona, la angustia que genera en cada persona, las repercusiones que genera en cada persona son súper individuales. Entonces, cuando alguien dice me duele 9, hay que creerle que le duele 9, claro, ¿ya? Aunque ese estímulo en otro paciente puede significar que le va a doler 2, pero en verdad la experiencia de dolor es muy individual. Y yo siempre les digo a las pacientes, cuando me dicen, doctor, ¿esto duele? Por ejemplo, hacer un Papa Nicolau, por ejemplo. Le sí, digo, mira, en verdad, bueno, primero yo nunca me he hecho un Papa Nicolau, así que no te voy a poder decir si duele o no, pero la experiencia de la mayor cantidad de las mujeres es que no es una situación, no es una experiencia característicamente dolorosa, claro, pero la experiencia de dolor es una experiencia individual, que nada más que cada uno puede definir qué es lo que le duele y qué es lo que no le duele, ya del punto de vista físico y emocional también. Entonces, sí. en el fondo, para contestarte tu pregunta, es al revés. La inflamación de cualquier tejido puede generar dolor. Y la magnitud de la inflamación habitualmente se correlaciona con la magnitud del dolor. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el mes de la endometriosis y a quienes nos ven, por favor, si tienen dudas o tienen consulta, háganosla llegar a través de forma interna, a través de nuestros canales de FUCHEN. Muchas gracias.